soy Pere Guerra y mi presentación trata de un paraíso para la inversión vedado por un marco regulatorio inseguro. Antes de empezar mi ponencia quería agradecerle a Carolina Probst su amable pregunta de la Embajada Alemana pidiendo a Ampere que se involucre en dar soluciones alternativas para solucionar el déficit de tarifa. Evidentemente, sabemos que el déficit de tarifa existe ya de mucho antes que llegase la fotovoltaica y hemos trabajado, seguimos trabajando y desde luego trabajaremos en aportar soluciones para corregir un problema heredado desde mucho antes que nosotros llegásemos. Entonces, ya empezando con la ponencia, he considerado interesante repasar un poquito la cronología de lo que nos ha llevado a la situación actual en que estamos. Nuestra historia empieza, al menos legislativamente, por una directiva comunitaria del año 2001 que exigía que todos los Estados miembros aplicaran mecanismos de apoyo a las fuentes de energía renovable. Entonces, estábamos en un escenario donde ya se empezaba a surgir un debate intenso sobre el cambio climático y ya desde la Comisión se identificaba la necesidad de involucrar al sector privado para fomentar los proyectos de energías renovables, porque era necesaria, evidentemente, la implicación de los inversores, ya que los Estados miembros no podían fomentar las renovables solos. Entonces, el objetivo fundamental de esta directiva era garantizar la confianza del inversor, y así se explicitaba. Entonces, esto llega en España en una época en que, bueno, periodo 2001-2004, que culmina con el Real Decreto 436. El Real Decreto 436 fue, digamos, el primer Real Decreto en el que ya se establecía una especie de feed-in tariff, como decía Juan Verde, para fomentar las energías fotovoltaicas. En concreto, se incentivaba la producción dando un premium sobre el importe del precio pool. Entonces, como ese premium no era suficiente, las comunidades autónomas, convencidas de la necesidad de fomentar la energía fotovoltaica, empezaron a competir y a dar subvenciones para instalar estos proyectos. Entonces, aquí sí me van a permitir que explique un poquito mi historia personal. Yo, en el periodo 2001-2004, estaba en el instituto. Estaba estudiando un libro de tecnología en el que aparecía, bueno, un día imagino que tomé más atención de la normal en clase, en un día en que el profesor hablaba de algo que me pareció maravilloso, la tecnología fotovoltaica, ¿no? Entonces, de algún modo, empecé a hacer lobby ya para convencer a mis padres para que apostasen por esta tecnología. Hicimos una de las instalaciones más grandes de España en aquella época, gracias a subvenciones también a fondo perdido de la Generalitat. Entonces, avanzamos en el tiempo, llega el año 2007 y legislativamente se establece el Real Decreto 661, que ya muchos de ustedes conocen. Este Real Decreto exponía claramente la necesidad de proporcionar un marco regulatorio estable a través de unos esquemas de tarifa regulada, en el que se incentivaba la producción fotovoltaica con 44 céntimos por kilovatio hora durante los primeros 25 años. Luego daban 35 años, a partir de 35 céntimos kilovatio hora, perdón, a partir del año 25 y durante toda la vida de la instalación de la planta. El precio de venta se actualizaba en base al IPC, menos un diferencial, para, evidentemente, corregir las tarifas en el tiempo. No había limitación horaria, el productor fotovoltaico podía vender toda su producción a precio regulado y el kilovatio hora, lógicamente, se calculaba en base a potencia pico, que desde el sentido común es la potencia que debieran calcularse todo este tipo de proyectos. Entonces, como emprendedor, sacamos, bueno, mi familia, mi hermano y yo, nos dimos cuenta que este sector estaba floreciendo, España se estaba reconvirtiendo en un referente para fomentar la energía fotovoltaica y decidimos aprovechar nuestro know-how, porque en ese momento la mayoría de instaladores solo tenían proyectos digitales, realidades virtuales. Nosotros teníamos un proyecto ya funcionando y una historia de éxito que podíamos enseñar. Entonces, hicimos una empresa, Nersite, que fue una historia de éxito en los 2 primeros años, convirtiéndose de una pyme en una gran empresa, dando muchísimos puestos de trabajo. Este, por ejemplo, es el proyecto que hicimos en Cervezas Damm. Entonces, llega noviembre de 2010 y la situación económica cambia diametralmente. Y el Gobierno, pues, me atrevo a decir que empezó a buscar vías fáciles para corregir problemas en la economía. Entonces, empezaron a haber disposiciones retroactivas
al marco legislativo. En noviembre de 2010 empieza la primera en la que se eliminaba retroactivamente la tarifa regulada a partir del año 25. Esto en su momento casi nadie lo entendió. A santo de que, si el problema económico de España era ahora, se aplicaban disposiciones legales que afectaban a partir del año 25, retroactivas. Pero claro, esto se paga, esto se pagó. La prensa internacional empezó a hacer titulares como quemados por el sol. La prestigiosa revista Bloomberg publicó este artículo en que empezaba a hablar de casos de productores que temían perder sus inversiones. Productores españoles, pequeños y medianos productores, agricultores, que habían creído en un programa electoral. Entonces, evidentemente, la industria fotovoltaica, Enerside y gran parte del tejido industrial que había sido referente desaparece. Como anécdota, los años 2007-2008 llegamos a participar con el Senado de California, se hicieron unas primeras rondas de contacto para asesorar al Gobierno de California, para que las empresas españolas de instalación de fotovoltaica asesoraran al Gobierno de California para hacer un mecanismo de feed-in tariff. Hasta aquí teníamos la credibilidad y, desde luego, lo que ha seguido pasando y estas publicaciones en prensa nos han ido mermando la credibilidad y, muy en especial, por culpa del 23 de diciembre de 2010, se aprueba con una especie de ingeniería jurídica. Se establece el Real Decreto Ley 14/2010, un Real Decreto de rango de ley superior que no puede ser protestado en los tribunales convencionales por el productor fotovoltaico nacional. Entonces, este Real Decreto Ley, que nos viene como regalo de Navidad, 23 de diciembre, pensamos que para minimizar cobertura mediática, establece una limitación de horas a la producción de tarifa fotovoltaica. Como quedaba feo limitar la feed-in tariff de 44 céntimos, recortarla retroactivamente a 30 y pico, lo que hicieron fue poner un cap de horas, un límite de horas a que el productor fotovoltaico español tenía derecho a producir. Entonces, a efectos prácticos y utilizando mecanismos como calculando la potencia nominal en lugar de pico, pues se establecieron unas disposiciones retroactivas que implicaban que, a efectos prácticos, el productor fotovoltaico solo podía producir a tarifa de enero hasta agosto-septiembre. Octubre, noviembre, diciembre no producía absolutamente nada de tarifa. Entonces, esto es especialmente dramático, empezó a ser especialmente dramático porque tenemos que recordar que nuestro sector es un sector que, siguiendo las recomendaciones del IDAE, se apalancó en un 80%. Entonces, esto se paga. Empiezan a salir titulares en la prensa internacional en que los inversores internacionales exponen su inquietud, en que los inversores nacionales exponen su inquietud para poder pagar, porque evidentemente si yo le debo dinero al banco y el Estado español no quiere cumplir con sus compromisos de pago, yo no puedo cumplir con mis compromisos de pago, con el agravio en que muchos de nosotros estamos avalando estos créditos con nuestras casas y sin todavía, si me permiten la expresión, sin todavía haber visto un duro. Entonces, pasa el tiempo, llega un cambio de gobierno y el gobierno del Partido Popular entra con la promesa de corregir todo este desguijarro. Y lejos de corregirlo, lo que hace es empeorarlo dramáticamente, poniendo un impuesto retroactivo del 7% a la producción energética para el régimen especial. Bien, ¿por qué hablo de la producción energética de régimen especial? Bueno, este impuesto se aplicaba a toda la producción de energía, pero las eléctricas convencionales, el lobby tradicional, tenía la potestad de trasladar el coste de este impuesto al cliente final, cuando nosotros, pues, como productores fotovoltaicos, no teníamos esa opción. Entonces, con el Real Decreto Ley 2 de 2013, se nos desvincula también del IPC para conseguir de nosotros un coste adicional que se esperaba tuviese un impacto geométrico a lo largo del tiempo. Entonces, a futuro, ya no procede hablar de todas estas leyes. Evidentemente, esto tuvo un coste, ¿no? Prestigiosas revistas económicas como The Economist publicaron en su versión impresa y digital, que llega a millones de personas, titulares tan agresivos como el coste del sol.
en el que se comentaba el caso de Ángel Miralda, que se ha convertido en el paradigma de nuestro sector. Un productor, un ingeniero de IBM, que puso toda su jubilación, todos sus ahorros en una instalación fotovoltaica y que ahora está arruinado. Esta es la imagen que estamos dando en The Economist. Y, evidentemente, a futuro, este régimen, como comentaba antes, se cae. Entonces, ya no tiene mucho sentido hablar de él. En su lugar, ha sido sustituido por algo, me atrevería a decir que estrambótico, que es la reforma energética. Esta reforma, todavía no conocemos muchos aspectos de esta reforma, pero para que tengan en cuenta determinados aspectos de esta nueva disposición legal, esta era la fórmula que un productor fotovoltaico, un jubilado, un pensionista, utilizaba para calcular su retribución cada mes. Decía, bueno, yo calculo, pongo aquí los kilovatios hora que voy produciendo cada mes y lo multiplico por 45 céntimos, que es el coste de tarifa regulada, y así sé el dinero que dispongo para devolver mi crédito. Bien. Esta es la nueva fórmula que el productor, el pensionista fotovoltaico, tiene que calcular. Entonces, vamos a ver, cuando algo es dantesco, cuando algo es profundamente injusto, lo que parece que este gobierno opta es en camuflarlo, en poner, bueno, en añadir complejidad, porque es que nadie entiende qué carajo es esta fórmula. Miren, para comparar la complejidad, aquí está la ecuación de campo de Einstein. Es decir, es más fácil entender la relatividad general que entender, por ingeniería jurídica, ingeniería económica, la realidad impuesta por el cambio de gobierno. Y evidentemente esto se paga, Bueno, aquí salía el titular del New York Times desde no hace mucho, el 8 de octubre, salió en prensa, impresa en todo el mundo y en digital. Renewable energy in Spain is taking a beating. A las renovables en España les están pegando una paliza. Y esta es la imagen que estamos dando, señores. Entonces, no solo la prensa internacional, prestigiosas escuelas de negocio han redactado casos hablando de este tema. De hecho, miembros de la Junta de la Ampere, pasada y presente, participaron en el redactado de un caso en el que se estudió y se sigue estudiando en el Instituto de Empresa, ahí Business School en Madrid. En el anuncio de este caso, el IE dice que este caso puede utilizarse como talón de fondo para desarrollar una campaña de lobby y de advocacia pública para combatir, evidentemente, los recortes retroactivos del gobierno. No es de extrañar, entonces, que este caso esté íntimamente ligado con lo que ahora mismo está defendiendo Ampere. Poner la imagen de España a esta altura no es agradable para nosotros, pero es la única opción que tenemos, porque alguien tiene que contar la realidad de lo que está pasando. Pues nosotros también somos ciudadanos involucrados en corregir este desguijarro. Y como ciudadanos no podemos permitir que el gobierno esté tomando este camino. No estamos solos, importantes escuelas de negocio. Por cierto, este caso también se estudia en la Yale University, en los másters de relaciones políticas. Y, evidentemente, pues, revistas como Forbes, como The Economist, Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Business Week, The New York Times, todas ellas han estado hablando de este caso y seguirán hablando previsiblemente si no se corrige esta insensatez. Entonces, esto me lleva a hablar de si realmente el gobierno de España, pasado, presente y futuro, ha valorado correctamente la balanza de inconvenientes entre pagar y no pagar. Porque yo creo que los pactos están para ser respetados y lo que tienen que hacer es pagar. Pagar implica, evidentemente, un aumento del gasto eléctrico a corto plazo, visto desde su óptica, como comentaba Juan Verde, quizá un poco miope, bueno, seguro un poco miope, y evidentemente acarrea enfrentarse a los importantes lobbies eléctricos. Y aquí está la madre del cordero. Estos son los inconvenientes de pagar, de cumplir con los compromisos de pago. Los inconvenientes de no pagar, pues simplemente son descrédito mundial para España, por lo que estamos viendo, de lo que está pasando. La pérdida de confianza entre los inversores nacionales e internacionales, como hablará ahora Rafael Cruz, y evidentemente exponerse a unos arbitrajes y
y indemnizaciones a corto y medio plazo, que de esto me atrevo a no hablar porque no sería capaz de hablar en propiedad, y contamos con la excelente intervención de Rafael Cruz, que es director de la asesoría jurídica de Plemion Partners, que de seguro hablará de este tema. Si me permiten, termino la ponencia ya y presento al compañero Rafael Cruz. Gracias.